Parte superior. Ahí estamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Maestría de Derecho Internacional Económico de la PUC. Hoy día tenemos el gran honor de tener como invitado a Sebastián Espinosa del Ecuador, que nos va a contar sobre un tema jurídico muy interesante que tiene aristas de derecho internacional público, derecho internacional de las inversiones y, como él me decía hace un momento, también derecho transnacional. Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Buenas tardes, Víctor. Muy complacido y feliz de estar con ustedes en esta universidad tan prestigiosa, la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Maestría de Derecho Internacional Económico. Complacido de poder contarles ciertos avances en la materia en el Ecuador, que tiene muchas aristas dentro de distintas áreas del derecho, tanto derecho internacional como derecho doméstico y aplicación transnacional también. Muchas gracias. Solo para mantener el suspenso y también para que nuestras oyentes y oyentes te conozcan un poco más, porque bueno, eres bastante reconocido en la comunidad académica, pero es posible que hayan algunas personas iniciados e iniciadas. No sé si nos cuentas un poco sobre tu trayecto. Sí, bueno, estudié un doctorado en Derecho Económico justamente respecto a este fenómeno de la evolución de protección de inversiones en el Ecuador y de forma comparativa, ¿no? Tomando en consideración la gran exposición que ha tenido el Ecuador, no solo para abrazar estas reglas, sino también para resistirse a ellas y volver de nuevo. Eh, eh, Tuve este doctorado en la Universidad de Maastricht, luego trabajé, bueno, mi último trabajo fue como asesor jurídico de la Presidencia de la República, justamente en temas de derecho internacional público, aspectos regulatorios y derecho económico. Importante también dentro de mi trayectoria fue en el 2015 trabajar como coordinador técnico de la Comisión de Auditoría de Tratados de Inversión y Sistema de Arbitraje, que contó con expertos como Sornarayá, Cecilia Olivet, Osvaldo Guglielmino, bueno, y ciertos ministros del Estado, en los que se estableció se hizo un análisis respecto al sistema jurídico de protección de inversiones y fue la base que determinó la denuncia de los tratados de inversión, no solo por un tema jurídico, sino también por su incapacidad para atraer flujos de inversión al país. Entonces, a partir de eso es que se denuncian los tratados bilaterales de inversión y el Estado toma una postura distinta frente al derecho internacional de inversiones. Pero, muchas gracias por eso. Entonces, no sé si nos podrías ahondar justo sobre esos momentos en por qué bueno, ya lo has dicho un poco, por qué Ecuador toma esta decisión política de apartarse de estos acuerdos, afecta a todos los acuerdos de inversión, solo es el sistema de arbitraje y creo que también hay una modificación de la Constitución. No sé si nos puedes contar un poco más sobre Correcto. esos momentos. Perfecto, Víctor. Mira, con respecto al CIADI, que es el tema más candente ahora, te puedo contar que en 1986 se suscribió el convenio CIADI, se lo ratificó y depositó sin la anuencia del Congreso, pese a que, según la codificación constitucional de 1984, todos los tratados tenían que pasar por aprobación del Congreso. Es así que, si ustedes se dan cuenta y ven desde cuándo fue miembro el Ecuador del CIADI, es de 1986. Es decir, a través de una aprobación irregular. Posteriormente, en el 2001, y dado que varios contratos de participación hidrocarburífera contemplaban la cláusula CIADI, había una duda respecto a los inversionistas de la aplicabilidad dentro del derecho doméstico de esta cláusula. Entonces, se envió a la aprobación del Congreso, hubo un pronunciamiento, lo conoció en su momento el Tribunal Constitucional y ahí se lo aprobó de nuevo, es decir, digamos, se lo ratificó y depositó antes de que sea aprobado por el Congreso, 15 años después. 6 meses después de haber sido aprobado por el Congreso Nacional, empezaron las disputas de inversiones para el Ecuador. La primera fue con Repsol YPF sobre un tema contractual. Es a partir de el 2006 que precisamente por las ganancias extraordinarias de petróleo se emite una ley, la ley 42, que estableció que el Estado en las ganancias extraordinarias perciba al menos el 50%. Posteriormente, por una serie de aspectos políticos, se subió esa participación al 99% y empezaron todas las demandas basadas en tratados bilaterales de inversión.
En el 2007 el Ecuador notifica al CIADI respecto a que retira su consentimiento con respecto a disputas en minería y disputas en sectores hidrocarburíferos. Y en el 2008 se celebra una asamblea constituyente en el Ecuador en el que se establece, ¿no es cierto?, directamente una prohibición en la que se prohíbe celebrar tratados e instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Entonces, a partir de esto, bueno, el Ecuador posteriormente, en el 2008, tenía 26 tratados bilaterales de inversión. Antes de que se emita la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, notificó directamente la terminación de estos 8 tratados, pero de los 9 tratados, pero de los 17 restantes, sí pasó a la luz de la nueva Constitución, por control constitucional, y determinó la Corte Constitucional en 17 ocasiones que los tratados bilaterales de inversión en sus cláusulas de solución de disputas inversionista-Estado eran inconstitucionales. Entonces, se denunciaron los tratados bilaterales de inversión. Previamente a ello, se denunció el CIADI. En ese momento, quien aprobó la denuncia del CIADI para que lo haga el presidente de la República fue la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, el Ecuador se desvinculó precisamente del sistema, ¿no? ¿Cómo regresamos una vez más al CIADI? ¿No es cierto? Entonces, bueno, si está claro el procedimiento, voy a interrumpir con toda confianza. Posteriormente, el Ecuador, bueno, en el 2018 hay un tema importante. La Asamblea Nacional, que en este caso sería el Congreso, que básicamente tiene un aspecto muy limitado en la formación, expedición de tratados, solo puede aprobar o improbar cierto tipo de tratados, solicitó a la Corte Constitucional una interpretación respecto de este artículo, en vista de que, como el artículo habla de una prohibición de celebrar tratados en controversias contractuales o de índole comercial, al ser las disputas de inversiones, no ser ni contractuales ni comerciales, se podrían firmar TBIs. Entonces, en el 2018 se plantea este pedido que todavía no se ha resuelto, y de manera muy interesante empiezan a haber mucha participación, tanto de los que estaban a favor como los que estaban en contra. Digamos, hay amicus curiae de Catarina Pistor, de Sornarayá, de Nicolás Perrón, etcétera. Entonces se da un asunto muy interesante con respecto a eso. Pero mientras esto se resuelve, el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, de Guillermo Lasso, vuelve a suscribir el Tratado CIADI, y como tiene que pasar por un control previo de la Corte Constitucional tiene que primero determinar si es de aquellos tratados que según la Asamblea Nacional tienen que pasar por aprobación de la Asamblea. En ese caso, si tienen que pasar por aprobación de la Asamblea, tienen que hacer un control previo de constitucionalidad, y lo que determinó la Corte es que estos tratados no caían en ninguna de esas causales de la Constitución, y le permitió la ratificación directa al presidente de la República. Aquí hay dos aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, la nueva Corte Constitucional, porque bueno, fue cambiada en el 2018, contradijo su propio precedente, porque en un tratado internacional en el que igualmente determinó que merecía ratificación directa del presidente, hizo control previo de constitucionalidad, lo cual es totalmente racional y lógico a efectos de que no ingrese en el ordenamiento jurídico, no se apruebe un tratado internacional que esté en contra de la Constitución. Sin embargo, en el caso del CIADI, omitió hacer ese control. Y segundo, hay que tomar en cuenta que la Corte Constitucional decidió ignorar totalmente el 422 en el tema del CIADI, pese a que se está estatuyendo a través del convenio de Washington, ¿no es cierto?, una jurisdicción originaria, no solo para crear un centro que administre y demás disputas, sino también que contiene reglas para el reconocimiento y, el reconocimiento y aplicación y ejecución de laudos. Entonces, de los 9 jueces, ¿no es cierto?, 6 votaron a favor, es decir, entró el CIADI sin control previo constitucional, no sabemos si el CIADI es constitucional o inconstitucional.
y hubo 3 votos en contra, 3 votos salvados en el que precisamente reprochaban que no se haya interpretado el 422, digamos, el 419 numeral 7, que les explico que es el que decían que aplicaba y que tenía que ser aprobado por la Asamblea, debido a que, a criterio de esos jueces, existía, ¿no es cierto?, este tipo de tratados es uno de los que atribuye competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Y ese tenía que, a criterio de los jueces, interpretarse en conjunto con el 422. Eso no se lo hizo y ha desencadenado un problema político bastante fuerte. En primer lugar, el pronunciamiento de la Asamblea Nacional reprochando la forma en que se trató este tema al habérsele privado de la facultad constitucional de deliberar, ¿no es cierto?, la conveniencia de este tratado, ¿no es cierto?, al tener esta incidencia tan fuerte en el ordenamiento jurídico nacional, y una avalancha de demandas de inconstitucionalidad por los propios asambleístas con respecto al procedimiento, al alcance del convenio CIADI y su, contradicción con el artículo 422. Entonces, así estamos. Digamos, ya se ratificó el convenio de Washington, se lo depositó el 4 de agosto. Muy probablemente se establezcan cláusulas de solución inversionista-Estado a través de los contratos, posiblemente a través de reglamentos, y la semana pasada igualmente se estableció o se expidió un reglamento a la ley de arbitraje y mediación en la que, digamos, se rompe con cualquier tipo de noción de arbitrabilidad, eh, de la convencionalidad con respecto al alcance de las cláusulas arbitrales. Se obliga al Estado sobre $7,000 a arbitrar todo tipo de disputas. Entonces, bueno, digamos, de lo que fuimos un escenario de resistencia, ahora somos el hub más abierto para el arbitraje, tanto internacional como nacional. Y esto tiene un componente muy, muy importante, porque tomando en cuenta que vamos los 100 primeros días de gobierno, se han emitido tanto reglamentos como se ha suscrito el convenio CIADI para favorecer el arbitraje. Entonces, bueno, podríamos decir que la industria priorizada de momento en el Ecuador es la industria del arbitraje. Así que, bueno, es lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? En resumen, suscribimos el convenio CIADI y la Corte Constitucional omitió su deber de controlar la constitucionalidad de este tratado. Tenemos una gran efervescencia política al justamente haberse tomado ese procedimiento, y tenemos un reglamento bastante exorbitante que cruza las fronteras tanto de la ley como de la Constitución con respecto al arbitraje. Oh, vaya, es bastante interesante. Digo, no, también es problemático por el lado político, pero jurídicamente también plantea muchos retos. ¿Es posible, como nos contabas, que todas estas demandas de inconstitucionalidad que se plantearon posteriormente, qué pasaría si es que tienen una salida positiva? ¿Habría que volver a denunciar el convenio de Washington, que ya está ratificado? Correcto. Aquí olvidé mencionar un tema. Dentro de la resolución condenatoria de la Asamblea Nacional, se instruyó a que se prepare una demanda de inconstitucionalidad. Imagínate, una demanda de inconstitucionalidad planteada por la Asamblea Nacional como primer poder del Estado contra la Corte Constitucional. Digamos, eso yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. Ahí te das cuenta de la inconveniencia política de creer que esto es un asunto de 3 o 4 personas que manejan los aspectos de arbitraje y que nadie se va a dar cuenta, más aún cuando tuvimos un proceso constituyente y toda esta conflictividad que vino de movimientos sociales, indígenas y demás, que tuvieron muy de cerca la operación de las industrias con las cuales hubo este tipo de conflicto. Yo creo que la Corte Constitucional, bueno, se va a tomar su tiempo. Es verdad que el tema la, de la autorización a que se ratifique directamente el convenio CIADI fue en tiempo récord, pero yo considero que en el conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad respecto del convenio CIADI se va a tomar su tiempo. Pero en ese caso, yo creo que ahí sí van a tener que sentarse y hacer el deber que omitieron hacer en este momento con respecto a cómo el CIADI se encuadra o se enfrenta a la prohibición del artículo 422 de la Constitución. El argumento de la Corte Constitucional fue que
Como en el preámbulo del CIADI se establece que la mera ratificación del tratado no implica el consentimiento para arbitrar disputas, dijeron que eso no significaba una cesión de jurisdicción, pero si nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto? Los únicos que pueden suscribir tratados internacionales como soberanos son los estados, y en tanto se constituya la jurisdicción originaria, la forma de establecerse el doble consentimiento o el consentimiento posterior no afecta en nada que ya se ejerció jurisdicción para establecer la base del CIADI. Como ustedes saben, ya el consentimiento posterior y demás se puede dar a través de contratos, reglamentos, leyes, etcétera. Y en la coyuntura política que se encuentra ahora el Ecuador, lo que se está haciendo es literalmente jugar al filo del reglamento. O sea, se puede estirar el reglamento lo que más se pueda para poder, en este caso, favorecer una visión acoger el arbitraje, lo cual yo no estoy en contra, pero si en nombre de la seguridad jurídica se quiere atraer inversiones y demás, hay que jugar con respecto y respetando los límites que existen en la propia Constitución. Además de que ya existen 17 precedentes constitucionales sobre los cuales tampoco se pronunció la Corte Constitucional con respecto a la inconstitucionalidad de las cláusulas de disputa inversionista-Estado. Gracias. Y también lo otro que se me ocurría es, ya Ecuador, digamos, ha denunciado la mayor parte de sus tratados. Hay, al parecer, esto se aplicaría a la cláusula CIADI para contratos, o también hay, digamos, inicios de negociaciones o de retomar acuerdos internacionales en el Ecuador de inversión. Por supuesto, uno de ellos es el Acuerdo del Pacífico. De los principales argumentos políticos utilizados era de que el Ecuador no podía volver a la Alianza del Pacífico por no ser parte del CIADI, lo cual, digamos, yo nunca pude encontrar en documentos, oficiales. Pero, claro, digamos, yo considero que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como los encargados de negociar estos tratados están a la espera de la interpretación de la Corte Constitucional con respecto a si la restricción constitucional aplica a tratados de inversión, ¿no? Entonces, justamente el argumento principal es decir que como el artículo 422 se refiere a controversias contractuales o comerciales, la prohibición estaría planteada a ese tipo de controversias y no a inversión, lo cual es totalmente artificial en mi opinión, porque en primer lugar este artículo está dentro de las relaciones exteriores, dentro del capítulo de relaciones exteriores y tratados. Entonces es una restricción, es una restricción de la Constitución al Estado para adoptar cierto tipo de tratados. Y las controversias contractuales o comerciales se someten al derecho doméstico. Entonces, yo no le veo el sentido de decir que va a haber, que el tratado al que se refiere el 422 es un tratado en el que se van a poder ventilar disputas contractuales o comerciales que generalmente se rigen al derecho doméstico. Y si ese fuera el caso, la Corte Constitucional tendría que decir, por supuesto en el CIADI, que hay disputas contractuales y comerciales, si en realidad este 422 aplica también al CIADI, que el CIADI, como tú sabes, Víctor, también aplica derecho doméstico. Entonces, sería ahí también, digamos, habría una conexión con el ejercicio de competencias domésticas que establece el artículo 419 que mencioné. Además, tomando en consideración que la sujeción del Estado a una jurisdicción externa, en el caso de inversiones, es una excepción al derecho doméstico, al derecho internacional general, en virtud del cual las disputas territoriales dentro de una soberanía del Estado con privados tiene que regirse al derecho doméstico. Entonces, me parece a mí claro que el artículo 422 así tenga un lenguaje que podría ser críptico o desafortunado al encapsular el ejercicio de la soberanía del Estado. Frente a esto y al hablar de personas naturales o jurídicas privadas frente al Estado, lo que hace es limitar, ¿no es cierto?, que un privado esté en el mismo, al mismo nivel del Estado para este tipo de disputas, ¿no? Bueno, al menos en derechos humanos y demás, que tú sabes que tampoco existen los mismos privilegios, a lo menos en Latinoamérica hay que agotar los remedios internos, pero en el caso de inversiones de eso no existe.
Muchísimas gracias, Sebastián, por habernos mostrado este panorama que jurídicamente es bastante retador para el Ecuador. No es que no seamos sensibles a los temas políticos, de los cuales también lo hacemos, pero jurídicamente es fascinante, pero nos da la tranquilidad de que hay juristas como tú en el Ecuador que pueden analizar esto y ayudar en la solución. No sé si quieres dar algunas palabras finales, tal vez a los jóvenes y a las jóvenes estudiantes que les interesan estos temas. Bueno, espero no haberles cansado Oh, no, no. demasiado. Se me pasó el tiempo, se me pasó el tiempo muy rápido, ¿no? Pero en realidad yo creo que uno de los principales deberes de nosotros como juristas es ser objetivos y ser claros con respecto a los límites que planteamos. Podemos tener una postura a favor o en contra de ciertas formas de solución de disputas, pero yo creo que la honestidad intelectual y un enfoque claro, abierto y honesto frente a las obligaciones internacionales y su relación con el derecho doméstico son fundamentales para justamente atraer inversiones y atraer la seguridad jurídica. No se puede establecer interpretaciones antojadizas en función de quién está en el poder. Ya pasó en el Ecuador, ya pasó hace 20 años y parece que no hemos aprendido nada y volvemos con los mismos argumentos para volvernos a imponer con respecto a ciertas fórmulas. Entonces, darnos cuenta que la Constitución es un marco que nos rige a todos y la mejor forma de atraer seguridad jurídica es respetando propiamente la ley y también ser creativos y ver cuáles son comparativamente las experiencias de otros países que, por ejemplo, tienen ya otro tipo de enfoque versus a la resolución de inversionista-Estado, y existen también otro tipo de mecanismos para establecer la seguridad de los inversionistas, que no solo tienen que ver con los tratados, sino que principalmente es lo que yo les digo, no veamos ya mucho afuera, sino veamos adentro, que precisamente como ocurre en el Ecuador, son las medidas a través de las cuales se pone en marcha todo el sistema. Entonces, el derecho doméstico no es solo un tema, no es solo un tema de hechos en el derecho de inversiones, sino que es fundamental para interpretarlo y para aplicarlo. Entonces, hay que ponerlo mucho ojo a ese tema. Muchísimas gracias también por eso. Y bueno, espero que en el futuro tengamos más oportunidades para poder seguir conversando, Sebastián. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por ser tan amable y compartir todo este conocimiento y experiencia con nosotras y nosotros. Y a todos y todas, pues hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias, Víctor. Gracias a A ti todos. también. Un abrazo.